Zagales, zagalas, señores del jurado, yo soy Roberto y os quiero dar la bienvenida a este pequeño canal donde, como sabéis, solemos hablar de cine. En primer lugar, quiero comentaros que por fin el día de ayer vi la película El último Late Night y debo reconocer que en un año en el que casi todo lo que ha ido apareciendo en cine de terror han sido remakes, historias que tenemos la sensación de que ya hemos visto antes, me ha parecido una propuesta bastante original y bastante divertida. David Dastmalchian, que para mí siempre había sido el otro amigo de Ant-Man, hace un papel muy digno como presentador de este Late Night, que además se nos va a estar mostrando todo el rato como un programa de televisión real con todas las características y clichés de los años 70. Y además luego va a haber ese cambio de estética cuando estemos en esta parte de detrás de las cámaras, que va a hacer que aumente el misterio de este programa especial de Halloween en el que las cosas no van a ser lo que parece en un principio. Los hermanos Cairns han guionizado y dirigido una película con un presupuesto limitado, sin grandes figuras, sin grandes actores, pero consiguen que el espectador sienta el miedo y quiera más. Y eso hay que reconocer que en el cine de hoy en día no es nada fácil de conseguir. Jack Delroy. Buenas noches, búhos nocturnos, y gracias por permitirme entrar en sus salas de estar una vez más. Pero claro, cuando hablamos de miedo se nos viene a la cabeza el grandísimo Stephen King, y es que el escritor de Maine ha sido el guionista de gran parte de las pesadillas que nos han acompañado durante toda nuestra vida los aficionados al cine. Ya repasamos en un vídeo coral de estos a los que nos invita nuestro amigo JM en Videoclubware, y repasamos gran parte de sus películas, pero es que El Resplandor, Christine, El Cazador de Sueños, La Niebla, series de televisión como El Misterio de Salem Slot o Apocalipsis o La Tormenta Perfecta han formado parte de nuestro disfrute cinematográfico. Pero hubo un tiempo en el que este director pensó que la gran abundancia de libros que escribía podría saturar a sus lectores y comenzó a utilizar un seudónimo, publicando varios libros como Richard Bachman. Este segundo nombre, además de garantizarle que podía publicar un par de libros en el mismo año, le permitió experimentar con unas historias un poquito distintas y alejadas del terror al que estaba asociada su imagen. Así como Richard Bachman publicó Rabia, un libro sobre un adolescente en un instituto en el que aparecían tiroteos y que el propio autor retiró de la venta por las similitudes con algunos incidentes acontecidos en la vida real. La Larga Mancha, que está ambientada en un futuro distópico en el que un grupo de adolescentes participan en una competencia de resistencia. Carretera Maldita, incluso en el año 96 rizó el rizo publicando dos libros, Posesión de Richard Bachman, que está directamente relacionado con Desperation, que estaba escrito como Stephen King. Además, Stephen King se enfadó muchísimo cuando los medios filtraron que él era Richard Bachman y escribió su maravilloso libro La Mitad Oscura, en el que gran parte de la trama se basa en eso, en la revelación de un alias de un escritor. Pero sin duda, entre todos los libros que escribió Richard Bachman, hay uno que se quedó en nuestro corazoncito, que acabó siendo una película bastante conocida y de la que hablaremos en el día de hoy, porque esto es otro rollo. En el año 82 apareció en las librerías la novela de Richard Bachman El Fugitivo, The Running Man. La novela transcurre en el año 2025 en unos Estados Unidos distópicos donde un gobierno autoritario utiliza como única realidad la televisión. Un concurso televisivo cuyo principal atractivo es que sus participantes mueren está batiendo todos los récords de audiencia, y a este concurso acudirá Ben Richards, un padre de una niña enferma que está en la más profunda miseria y que quiere concursar, atraído por los extraordinarios premios, aun sabiendo que no sobrevivirá a este concurso. Sometido a una persecución por un grupo de cazadores, su único objetivo será aguantar el mayor número de días posible para que aumente el premio y para que así su familia pueda sobrevivir. Finalmente, tras
degradantes pruebas de selección, reconocimientos médicos, físicos y psicológicos, es seleccionado junto a otros 2 concursantes y es presentado ante el público como un delincuente sin escrúpulos, y cuando comienza el juego es soltado en la calle tras haber dado un adelanto de $4.800 en efectivo a su familia y 12 horas de ventaja para que pueda huir de los cazadores. Comenzará la huida de Ben, que cada día tiene que enviar 2 cintas de vídeo grabadas al concurso para continuar jugando al mismo. Cuando se va a dar cuenta uno de los días de que no le da tiempo a enviar estas cintas y que las debe enviar por correo, se siente abandonado, requisa un coche, secuestra a una persona, a Amelia, con la que huye hasta el aeropuerto engañando a la gente con el hecho de que lleva un explosivo. Así conseguirá hablar con Killian, con el directivo de la cadena, y descubrirá que su esposa y su hija fueron ya asesinadas 10 días antes incluso de que él comenzara su participación en el concurso. Herido y lógicamente desequilibrado, acabará apagando el piloto automático del avión y estrellando el avión contra la emisora de televisión. En coche, en avión. Te advierto que vomitaré encima de ti. Es igual. En esta camisa no se notará. Los derechos cinematográficos de esta novela fueron adquiridos por Keith Barris Productions y por TAF Entertainment Pictures, sin saber aún que el autor era Stephen King. De hecho, posteriormente supieron que Stephen King había tardado únicamente una semana en escribir esta novela. Los productores vieron la novela y contactaron con uno de los guionistas estrella de la década de los 80, Steven da Souza, el cual se encontró con varias dificultades a la hora de adaptar este material de Bachman. La primera de ellas es que en la novela no existe un antagonista real, no hay un enemigo contra el que luchar. De hecho, él bromeaba diciendo que la novela debería haberse llamado El hombre escondido en vez de The Running Man. La novela no había enfrentamientos y era más bien una sátira con un gran sentido del humor sobre la política de los Estados Unidos. Pero es que la cuestión es que esta política que se mostraba en la novela era más bien una política de los 70, ya había sido superada en el año 85 cuando él comenzó a trabajar en este guión, y así hizo lo que él llamó la gran premisa de Hollywood, que es: tenemos el título del libro, vamos a hacer lo que nos guste y lo demás lo tiramos. Cadrecola. Cadrecola da en el blanco. La captura del exoficial de policía y asesino de masas Ben Richards fue filmada ayer por las cámaras de seguridad del aeropuerto. Amber Méndez, la rehén de Richards, resultó ilesa. La película se había planteado en un inicio como un vehículo de lucimiento para Christopher Reeve, y de Souza escribió el guión pensando en el protagonista de Superman. Le ofrecieron la película a George Cosmatos, el que luego sería muy conocido por la película Rambo. Pero las negociaciones con él no llegaron a buen puerto. Unas fuentes dicen que las diferencias entre el director y los productores surgieron porque Cosmatos quería situar toda la película dentro de un centro comercial, y los cambios que hacía y sugería para el guión no eran del agrado de los productores. Otras dicen que fue simplemente una cuestión de dinero, y es que Cosmatos dijo que $15 millones no iban a ser suficientes para rodar esta película. De hecho, el tiempo le acabaría dando la razón. Finalmente, Cosmatos quedó fuera del proyecto. Se le ofreció entonces la película al alemán Karl Schenkel, quien había rodado el thriller Vacío en el año 84, el cual le había gustado mucho al productor Rob Cohen. Schenkel rechazó la oferta porque no se sentía cómodo trabajando en una superproducción de estas características. Las partes expresan su mutuo consentimiento y aceptan contraer ciertas responsabilidades la una para con la otra. Los derechos y las obligaciones Claro quedan que pudo establecidos matarte. así. A. La O víctima no violarte tiene y ningún matarte. derecho. B. O matarte y violarte. El productor Rob Cohen contrató entonces al británico Ferdinand Fairfax, el director de la película Los Piratas de las Islas Salvajes, pero cuando este empezó a proponer cambios en el guión, consideró que este director no iba a ser el adecuado y se deshizo de él. Lógicamente, después de estos cambios de director, Christopher Reeve había quedado completamente desvinculado de la producción y ya habían contactado con Arnold Schwarzenegger para protagonizarla.
Arnold Schwarzenegger leyó el guión y a cambio de un cheque de $5 millones, que era el sueldo más alto que había cobrado hasta ese momento, aceptó el papel de Ben Richards. Lógicamente, la contratación de Schwarzenegger hizo que Steven de Souza tuviera que modificar el guión para las características físicas del actor austriaco, dado que algunas de las cosas que aparecían en los guiones iniciales no eran suficientes para este actor. Lo primero era el aspecto físico. En el libro, Ben Richards es un hombre enclenque, casi enfermizo. Ya se había modificado esa parte cuando se pensó en contratar a Christopher Reeve, pero lógicamente tuvo que modificar mucho más cuando contrataron a Schwarzenegger. Además, el hecho de que Schwarzenegger participara voluntariamente en un programa de televisión de estas características no le parecía creíble al autor, con lo cual llegaron a la conclusión de que debía ser una trampa en la que le obligaran a ir, dado que a este concurso solo iban criminales. Yankee 99, la multitud está desarmada. Repito, está desarmada. Suspenda el ataque. Responda, Yankee 99. No pienso hacerlo. Teniente Sanders, tome el mando, detenga a Richards y vuelva a la base. Responda, Yankee 99. Es un asesino. En ese momento, además, se pasó a contratar al resto de actores que acompañarían a Schwarzenegger a este año 2017. Se optó por María Conchita Alonso para el papel de Amber Méndez, primero secuestrada, luego aliada de Ben Richards. A Japhet Kotto, Jim Brown, Jesse Ventura, Toru Tanaka se les contrató para hacer de los cazadores, muy alejados del concepto de cazador que aparecía en el libro. Y además se contrató a Richard Dawson para que diera vida a Killian, al directivo del estudio y presentador del concurso, que convertirían ya en el villano principal de la historia. Dawson era tremendamente popular en Estados Unidos como presentador de concursos, dado que había estado al frente de Match Game y sobre todo de Family Feud, y además tenía experiencia como actor, dado que había intervenido en la serie Los Héroes de Hogan. Las malas lenguas dicen que no tiene nada que ver con la experiencia de este actor, sino que simplemente Arnold Schwarzenegger era un gran admirador de Dawson y un gran admirador del concurso Family Feud, e insistió en su contratación a pesar de que el estudio ya tenía contratado a Chuck Woolery. Pero primero tengo una pequeña sorpresa para usted. Todos sabemos que es usted un tipo fuerte, pero eso no significa que sea un solitario. Pero bueno, aún hacía falta un director y en ese momento se contrató a Andrew Davis, el cual había realizado Código de Silencio, que tuvo un moderado éxito en el año 1985 y de la cual Arnold Schwarzenegger era bastante fan. Davis llegó a comenzar el rodaje, pero resultó ser un desastre. En el 10º día de rodaje no tenía vestuario listo, había cosas que no estaban preparadas y los productores simplemente estaban preocupados por cómo mantener la producción en marcha. Decidieron que no podían hacer un control de costes por lo que estaba pasando y Davis fue despedido y pusieron en su lugar a Paul Michael Glaser. Paul Michael Glaser era un actor muy popular por su papel de David Starkey en la serie Starsky y Hutch junto a David Soul. Pero según de Souza, elegida a este director venía del hecho de que había dirigido bastantes capítulos de Corrupción en Miami y una película llamada La Banda de la Mano, que había tenido un gran éxito en Alemania y en Japón. Dado que el dinero para rodar la película venía de Alemania, de Japón y de Estados Unidos, se creyó que este director sería aceptado por todos los inversores. Además, de Souza alababa la capacidad que había tenido en terminar a tiempo y más o menos dentro del presupuesto. Es cierto que el presupuesto que se le había asignado a Glaser ya no eran los 15 millones iniciales, sino que ya estábamos hablando de un presupuesto de 24 millones. Arnold, sin embargo, no estaba de acuerdo con la opinión de Souza y creía que la elección de Glaser había sido un error tremendo, dado que era un director que estaba acostumbrado a la televisión y, según él, había rodado la película como si fuera un capítulo de una serie. No se había molestado por ver los temas profundos, los temas políticos, los temas de calado que podían existir en una lectura profunda de este guión, pero sí había hecho lo que le habían pedido: rodar en el tiempo adecuado, sin cuestionarse por qué se estaba matando a gente en la pantalla.
Lo curioso es que realmente Glazer había sido propuesto para la dirección antes de que Andrew Davis aceptara y rechazó la película porque le daban únicamente 2 semanas para rodarla. Cuando Davis fue despedido, se le dio 8 semanas para rodar la película y se aumentó el presupuesto. Y así fue como consiguieron al director. La película fue rodada completamente en la ciudad de Los Ángeles, parte de ella en Fontana, en una siderurgia abandonada de la empresa Kaiser Steel, que luego se supo que tenía diversos materiales tóxicos por el suelo, y en un estudio dijeron que para poder habitar esa zona deberían excavar la tierra unos 20 metros. Cuando empezaron el rodaje, 6 días a la semana durante 8 semanas, la mayoría de los técnicos tuvieron problemas de cefaleas y mareos. Las partes con efectos pirotécnicos fueron rodadas en un estudio de Hollywood, en el Distrito Financiero de Los Ángeles y en el Museo de Arte Contemporáneo. El principal problema que sucedió durante el rodaje era rebajar la cantidad de violencia que aparecía en la pantalla. La distribuidora y el estudio estaban muy preocupados por la calificación que pudiera obtener la película y estaban constantemente pidiendo al director que disminuyera la cantidad de violencia que aparecía en las escenas. Esto fue la causa de que no aparezca apenas sangre durante la película, y también fue la causa de que disminuyera la crítica política que aparece, sin embargo, en la novela. La coreografía de las bailarinas de la película fue creada por Paula Abdul. Paula Abdul en aquel momento era la coreógrafa jefe de los animadores de los Lakers, y de hecho las bailarinas que aparecen en la película no son otras que las animadoras de Los Ángeles Lakers. La banda sonora estuvo compuesta por Harold Faltermeyer, un compositor muy de moda en la época debido al éxito de Top Gun y de Super Detective en Hollywood, que debo reconocer que tampoco estuvo demasiado afortunado, porque creó una partitura quizás muy oscura para el tono que se le dio a la película, y por Basil Benford. Además de las composiciones originales, se utilizó música de la cabalgata de las Valquirias de Wagner, se utilizaron canciones de Jackie Jackson y Glenn Barby, e incluso se llegó a utilizar un tema de la isla de Gilligan. ¡No, monstruo! ¡Suéltame! ¡Richard! ¡Bombilla! ¡Árbol de Navidad! Perseguido fue estrenada en Estados Unidos en 1.692 cines y en su primer fin de semana recaudó $8.200.000. En total de su vida en las salas de cine, la película llegó a recaudar $38 millones en Estados Unidos. Dado que el presupuesto de la película al final había llegado casi a los 30 millones, se podría considerar que esto era un fracaso, pero es cierto que el productor Rob Cohen declaró que entre la recaudación internacional y posteriormente el desempeño en el vídeo doméstico, que era un mercado súper importante a finales de los 80, terminó siendo una película bastante rentable. Las críticas fueron bastante malas y se cebaron especialmente en el guión. Destacaban que el guión únicamente era una muestra de violencia continua y que no tenía ninguna coherencia. Lo único que la mayoría de los críticos fueron benévolos fue con la actuación de Richard Dawson como Damon Killian. Curiosamente, y a pesar de que fue alabado e incluso ganó algún premio menor como los premios Saturn, sería esta la última película que realizaría Richard Dawson. Ben Richards. Tranquilos, Agnes. Richards es un corredor. Tiene que elegir a un cazador. Puedo escoger a quien quiera. Y escojo a Ben Richards. Además, muchos de los críticos decían que la película era una violencia, pero una violencia repetitiva, que ocurría lo mismo una y otra vez y que llegaba un momento en que cansaba al espectador. En Rotten Tomatoes, la película tiene un 67% de aprobación por parte de la crítica y únicamente un 61% por parte del público. En IMDb también tiene una nota relativamente baja para una película de estas características, dado que solo tiene un 6,6 sobre 10. Y es que hay que reconocer que la película de Perseguido es una de las películas más cuestionadas de la carrera de Schwarzenegger en los 80. Y es que simplemente ya la premisa de la que parten, una presunta masacre que Ben Richards se niega a cometer, pero que finalmente es cometida, tampoco se sabe exactamente por quién, y culpando al protagonista para que tengan esa excusa para llevarle al concurso, es una estratagema que no es muy bien explicada durante la
película. Pero es que ocurre algo parecido cuando incorporan a Amber al juego, o sea, le inventan unos cargos falsos, la meten en el juego y ya está, no pasa nada, no se cuestiona a nadie nada. Tengo entendido que es usted soltera, Amber, y que habita en la parte oeste. No me extrañaría nada en absoluto que hubiera burlado la ley y nuestra moral tradicional durante toda su vida. Esa parte argumental es tremendamente floja. Ocurre lo mismo que con el asesinar a los antiguos ganadores. Es coherente dentro de este mundo y tal como está funcionando Killian y cómo funciona el concurso, el hecho de que hayan matado a estos presuntos ganadores del concurso, pero los tenían que dejar en medio de la zona de juego y con sus identificaciones para que cualquiera pueda darse cuenta de lo que están haciendo. No es demasiado creíble. ¿Qué significa esto? ¡No mentimos! En directo a los anteriores ganadores, Whitman, Price y Haddad. ¿Se acuerdan de ellos? ¿Qué hacen en la actualidad? Disfrutar del maravilloso sol de Maui. La premisa, sin embargo, es tremendamente atractiva. Un programa de televisión donde la gente se juega la vida, lucha por la supervivencia como si fuera un juego de gladiadores modernos, podría haber sido un punto de partida genial para una crítica de lo que se emite en televisión y de los límites que la televisión debe tener para ganar audiencia, o incluso hablar de la supervivencia y los extremos a los que puede llegar una persona para continuar con vida. Pero todo se hace de una manera tan gruesa, todo se hace de una manera tan exagerada que ese mensaje no se transmite durante la película y que al final se convierte prácticamente en una parodia de sí misma. De hecho, lo más irónico de esta película es que se está criticando que se mate gente en un programa de televisión, matando gente en un programa de televisión, soltando chascarrillos y sin tomarse en serio lo que está ocurriendo. ¿La película se contradice o realmente es que la manera de contarlo no fue la más adecuada? ¡Killian! Aquí tienes a Sub-Zero. Y ya no es más que un cero. Pero aún así, los que disfrutamos de estas películas de acción, pues les sacamos punta a pequeñas curiosidades, como el hecho de que Schwarzenegger diga su mítica frase "volveré". ¡Preparados! ¿Está listo? Killian, volveré. O el fallo más reflejado de esta película, que es que en el tráiler que vemos del programa El Corredor estamos viendo imágenes de cosas que ocurrirán en el programa mucho después en la película. El líder de la resistencia, Mick, es interpretado por Mick Fleabag, de Fleabag Mac. Y en un momento dado habla de que la policía quemó sus canciones. De hecho, a otro de los miembros de la resistencia le van a llamar Stevie, como Stevie Nicks de Fleabag Mac. Y bueno, lógicamente John Ferraro, el creador del programa Gladiadores Americanos, siempre ha declarado que la idea para su programa vino inspirada de esta película. Por cierto, tremendamente recomendable el documental Músculos y Caos, que está disponible en Netflix, hablando pues de la vida y el éxito de este programa Gladiadores Americanos y desvelando pues bueno, datos turbios sobre cómo funcionó este programa. Os recomiendo, si tenéis oportunidad, que lo veáis. En esta película hay 4 actores que trabajaron en la saga Depredador. Tenemos a Arnold Schwarzenegger, tenemos a Jesse Ventura, a Sven Ole Thorsen, gran amigo de Schwarzenegger y al que ha metido en muchas de sus películas. Bien. He de conseguir unos asteroides. Y a María Conchita Alonso, que trabajó en Depredador 2. Y eso hace que esta película tenga una anécdota compartida con Depredador, y es que es la otra película en la que aparecen 2 gobernadores de los Estados Unidos: Jesse Ventura, que fue gobernador por Minnesota en el año 98, y Arnold Schwarzenegger, que lo consiguió en el 2003 en California. De hecho, como curiosidad, el autocar en el que se desplazaba Schwarzenegger durante la elección en California se llamaba The Running Man, el nombre original de esta película. Como parte del marketing se lanzaron videojuegos para diferentes consolas basados en esta película. Hubo juego para MSX, para Spectrum, para Commodore, para Amstrad, Amiga y Atari. Pero sin embargo el juego pasó sin pena ni gloria y tampoco se convirtió en un éxito de ventas.
Y bueno, a pesar del presupuesto del que dispusieron, hay que reconocer que varios de los planos de ataque de helicópteros están sacados de otra película, están sacados de la película King Kong, dirigida por John Guillermin en el año 1976. La película fue nominada a los premios Saturn en la categoría de Mejor Película de Ciencia Ficción, Mejor Actor Secundario para Richard Dawson y Mejor Vestuario de Robert Blackman. Únicamente ganó el de Mejor Actor Secundario para Richard Dawson. ¿Richards? ¿La del culo bonito? Esa misma. La han pillado abajo. Estaba robando el vídeo de Bakersfield. Sensacional. Y es que realmente Perseguido es una película muy disfrutable como película de acción, pero claramente es un lucimiento para Arnold Schwarzenegger. El argumento es una sucesión de excusas para que Ben vaya acabando con sus perseguidores. Los villanos, que llegan a ser caricaturescos, solo parecen existir para que Ben acabe con ellos de las maneras más imaginativas posibles, y eso hace que la trama deje de importar al cabo de un rato cuando el espectador simplemente se deja llevar por la acción continua. Yo tengo que reconocer que yo vi esta película en la gran pantalla en el año de su estreno y la tengo un especial cariño a pesar de sus carencias. Pero tengo que reconocer que es una de las pocas ocasiones en las que sí me gustaría que llegara a las pantallas ese proyecto que se ha anunciado, ese remake de Perseguido, protagonizado por Glenn Powell, del que vamos a ver dentro de muy poquito la película Twisters, que también me llama bastante la atención, y que veremos si es capaz de aportar algo más de la profundidad a esta película que sin embargo todos tenemos en nuestro recuerdo. ¡Hijo de puta! ¡Muérete! Deseo denegado. Y bueno, ¿a vosotros qué os parece Perseguidos? ¿Es mala o mola? Ponedmelo en la caja de comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like, suscribíos al canal para más contenido como este y no dudéis en pasar por la sección Canales que me enrollan dentro de mi canal, donde encontraréis canales de compañeros que hablan de cine, incluso a veces mejor que yo. Y como siempre digo, parafraseando a Typical, en el próximo programa estamos a puntito de llegar a los 1000 suscriptores, y si esto ocurre, pues entonces tendremos que aplazar el hablar del gobierno y haremos algún directo con algunos amigos en los que hablaremos un poco pues del canal, de su futuro y de otras cosas, cuñadeando un rato para celebrarlo. En el programa hablaremos del gobierno. Muy bien, amigos, se acaba la semana, los domingos por la tarde aquí partimos pana. ¿Te lo has pasado bien? ¿Aún te quedan ganas? Roberto te cuenta más movidas raras. Esto es otro rollo ahora, a la cama, a dormir, a ver cine o haz lo que hagas. Dentro de 7 días otra pasada con más pelis guapas para analizarlas. Esto es otro rollo, verano, invierno. Esto es otro rollo, aquí siempre despierto. Esto es otro rollo, lo estás sintiendo. La semana que viene hablaremos del gobierno.